Dios poderoso, a nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, quien está con nosotros. Amén. Quiero darle una cordial bienvenida al culto devocional de la Iglesia de Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Queremos que su vida sea bendecida y se pueda gozar con nosotros alabando al Señor. Y vamos a cantar el himno número 17, que la congregación se ponga de pie. Hermanos, abran sus Biblias en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Gálatas 6. Del 1 al versículo 10. ¿Estamos listos para orar? Juntos leemos la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritus, restauradle, ¿no? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, hermanos. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de reunirnos en esta casa que hemos separado, santificarla para que sea un lugar de reunión de los santos en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú nos das la bendición de reunirnos para tener comunión unos con otros y todos nosotros comunión santa contigo, que eres nuestro buen Padre Celestial. Y Padre Celestial, estamos aquí con una misma mente, con un mismo sentir, guiados por el mismo Espíritu Santo, a adorarte con nuestros espíritus y la verdad de nuestros corazones. Padre, te alabamos, proclamando que tú eres el creador del universo. El universo total no existía, pero tú le diste existencia, realidad, con tu palabra todopoderosa. Padre, tú eres amor y amor eterno, y con amor eterno tú nos amas a nosotros, tus amados hijos, los que hemos creído en Cristo y tenemos a Cristo por la fe en nuestros corazones. Padre, usted es compasión y misericordia eternas. Padre, usted es luz, es decir, santidad perfecta, y en usted, Padre, no hay ninguna tinieblas, porque usted es santo, santo, santísimo por toda la eternidad. Padre, usted es el único que tiene inmortalidad, porque usted es espíritu viviente, usted es vida eterna, por eso la muerte no le toca y no le afecta a usted. Padre, usted es el Dios invisible a nosotros los humanos, pero se hizo visible a nosotros en el Verbo que se hizo carne, su Hijo Santísimo. Entonces en Él lo conocemos a usted, lo vemos a usted, sabemos quién es usted. Gracias por haberse revelado a nosotros por medio del Verbo eterno, su Hijo Santísimo, que vino a nosotros, pero sin pecado, para obrar la eterna salvación a favor de nosotros. Padre, usted es el único bueno que hay, y porque usted es bueno, solo da cosas buenas a nosotros, sus hijos, cosas que nos bendicen, cosas que nos edifican, cosas que nos traen bienestar, cosas, Señor, por las que no tenemos que lamentarnos, llorar, sino darle gozosas gracias a usted, Padre. Usted es el único Dios vivo y verdadero que hay, aparte de usted no hay otro Dios. Por eso, los santos que estamos aquí, reunidos como hermanos en Cristo, lo adoramos con nuestros espíritus y con la verdad de nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, le rogamos por nuestras autoridades civiles, a la cabeza de ellas el señor presidente de la República, su ministro, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad en este país, Señor, tenga la bondad de influir en ellos para que hagan lo que deben hacer según su voluntad, tomar decisiones para el bien de nuestro país. Señor,
le pido que por medio de tus santos ángeles nos guarde de peligros, nos guarde malos, que usted sea nuestra ayuda y nuestro escudo que nos protege de los ataques del diablo, las huestes espirituales de maldad, los demonios y los impíos usados por el diablo para hacer daño, sobre todo a nosotros, sus hijos padres. Y tal como su palabra nos manda, oramos por la salvación de nuestras autoridades civiles. Oramos que ellos puedan llegar al arrepentimiento, a la fe en Cristo por medio del Espíritu Santo, para que se arrepientan, para que crean en Cristo y para que sean salvos de la perdición eterna y tengan vida eterna. Padre, finalmente yo le ruego que tenga bien favorecernos, cubrirnos con su gracia rica y multiforme para nuestra bendición ahora y siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos agradecidos de estar aquí en la casa del Señor. Él nos ha traído a este lugar. Vamos a cantar esta alabanza que dice: te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Vamos a cantar con mucho gozo, con mucha convicción. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo. Así mismo, hermano, con mucho gozo cantemos así. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo. Ella llamó su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo aquí te llama. Ven, 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 no tardes mañana. No te olvides, Él por ti murió para darte vida eterna y salvación. Para darte vida eterna y salvación. Ven, ven, Cristo aquí te llama. Ven, 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 no tardes mañana. No te olvides, Él por ti murió para darte vida eterna y salvación. Para darte vida eterna y salvación. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo aquí te llama. Ven, 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 no tardes mañana. No te olvides que por ti murió para darte vida eterna y salvación. Para darte vida eterna y salvación. He decidido seguir al Señor. ¿De qué manera? De corazón. ¿Ven? Cantemos, hermano, y proclamen esa alabanza con todo su corazón. He decidido seguir. He decidido seguir.
cantar con mucho gozo al Señor. Con ese mismo gozo vamos a escuchar el mensaje con el tema Nuestras decisiones son determinantes, en su primera parte, con el pastor Isidoro Ceballos. Hermanos en Cristo, escuchen lo que voy a decirles. Que nuestras decisiones vitales nos determinan, nos definen. Es una realidad, ¿verdad, hermanos? Amén. Que nuestras decisiones nos conducen a un fin bienaventurado, a un fin feliz, exitoso, o también ellas nos conducen a un fin de desgracia, de sufrimiento, de lágrimas, de pérdidas grandes e irreparables muchas veces, hermanos. Esto lo enseña claramente en la Sagrada Escritura, hermanos. La Sagrada Escritura dice, y ustedes conocen esto, que todo lo que el hombre sembrare, el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará. Si la siembra de la persona, del hombre o de la persona, si la siembra es mala, pecaminosa, su cosecha será igualmente mala, será una cosecha de dolor y sufrimiento para la persona. Pero si la siembra del hombre es buena, es agradable a Dios, buena cosecha será, buena y feliz en este tiempo y por toda la eternidad, hermanos. Bien, hermanos en Cristo. Veamos ahora la primera parte relacionada con nuestras decisiones, exponiendo la primera parte del tema. Nuestras decisiones son determinantes. O en otras palabras, nuestras decisiones nos definen en cuanto a quién soy, en cuanto a usted es. Las decisiones lo determinan y me determinan. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 6 y mantenerlas allí abiertas. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6, 8. Y mantengan abiertas sus Biblias allí, hermanos, ¿no? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Veamos la primera parte del versículo que habla de sembrar para la propia carne. Sembrar para la propia carne. La versión bíblica que tenemos dice el que siembra para su carne. Hay otra versión que traduce esta parte así: el que siembra en los malos deseos. Otra versión dice el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. Hermanos en Cristo, si seguimos nuestros malos deseos, nosotros estaremos sembrando para nuestra propia carne. Si usted sigue y hace los deseos de su propia carne, entonces usted está sembrando para su propia carne. Hermanos en Cristo, la carne también se la llama
concupiscencia. La concupiscencia hace relación al pecado que ahora mora en todos nosotros, aunque que seamos creyentes en Cristo Jesús. Pablo explica esto a partir de su propia experiencia. Abran sus Biblias en la carta a los Romanos. El capítulo 7, carta a los Romanos, el capítulo 7, y leemos los versículos 14 hasta el versículo 24. Romanos capítulo 7, 14 al 24. ¿Encontraron, hermanos? Leamos. Dice Romanos 7, el versículo, desde el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, hablando de la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, o sea, la ley de Dios, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La reflexión de Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley o este principio, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y noten lo que dice el versículo 25 también. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del pecado, más con la carne o con mi cuerpo donde mora el pecado sirvo al pecado, dice la palabra de Dios. Aquí carne, cuerpo. Cuando Pablo reconoce que el mal o el pecado está en él, que lo controla, que lo influye, para muchas veces hacer lo que no quiere, ¿verdad? En el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, del pecado o mal que mora en él. ¿Y cuál es la respuesta que él da? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que Pablo dice, de este cuerpo de muerte, de este mal que mora en mí, yo no puedo librarme, nadie puede librarme, solo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el poderoso Hijo de Dios. Así es, hermanos. Pablo dice que los malos deseos, la concupiscencia, se fundamentan en el pecado o mal que todavía mora dentro de él, en su carne o en su cuerpo, hermanos. Ahora, una pregunta necesaria aquí.
Cuando una persona siembra para su propia carne, para el mal o el pecado que mora dentro de ella o en su cuerpo. Cuando usted y yo estamos sembrando para nuestra propia carne, para el pecado que mora en nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo dará una respuesta? Una persona siembra para su propia carne o para el mal o el pecado que mora en ella, cuando la persona da rienda suelta a sus malos deseos. ¿Con qué propósito? Para agradarse a sí mismo, para agradar a su naturaleza pecaminosa, para agradar al pecado o el mal que mora en su carne o que mora en su cuerpo, hermano. La Sagrada Escritura, hermanos, indica específicamente, concretamente, cuando una persona siembra para su carne. Y vamos a leer unos pasajes. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al versículo 21. Sí, hermanos, dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, o del mal, o del pecado que mora en nosotros, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona entonces siembra para su propia carne, para los malos deseos de su propia carne, cuando anda en adulterio, en fornicación, mis queridos, en inmundicia, en lascivia, cuando practica idolatría, cuando practica hechicerías, cuando anda en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, está sembrando para su propia carne. Cuando practica el homicidio, matar al prójimo, las borracheras, cuando la persona le emborrachera, en orgías o en excesos en el comer y en el beber, y en cosas semejantes a ella. Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que vive practicando las obras de la carne tiene abiertas las puertas del cielo. Están bien cerradas para esa persona. Vamos a la carta a los Colosenses. Y vamos a leer en el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Sí, versículo 5 al versículo 9. Colosenses 3, desde el 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, o las obras de la carne en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, hermanos, es adorar el dinero. Los adoradores del dinero son idólatras y andan en las obras de la carne, hermanos. ¿Sí? Dice el versículo de Colosenses 3:5, ¿verdad?
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, una persona que anda practicando estos pecados y está sembrando para su propia carne, está, como dice el versículo, bajo la ira de Dios. Amén. Y escúchame, si tú o usted anda practicando los malos deseos de su carne, como los que ya hemos leído, usted, aunque ore, aunque lea la Biblia, está no bajo la bendición de Dios, sino bajo la ira de Dios, porque así lo dice la palabra. Amén. Muchos andan practicando los deseos de tu carne, abren la Biblia, hacen una oración, van a un ayuno o hacen un ayuno, pero no dejan su mala manera de vivir, no dejan la obra de la carne en la que andan, u obra de la carne en la que andan, siguen practicando. Aunque leas la Biblia, aunque ayunes, aunque ores, aunque asistas a las iglesias, cantes aquí gritando y cosas por el estilo y aplaudiendo, pero si andas en las obras de la carne y no las dejas, no estás, aunque lo estés en la iglesia, bajo la bendición de Dios, sino bajo la ira de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, las que mencioné anterior, y se unen: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que la Sagrada Escritura, en los pasajes que hemos leído y en otros pasajes, nos precisan cuáles son las obras de la carne que andan haciendo los que siembran para su carne y están bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios, y las puertas del reino de los cielos están herméticamente cerradas para esas personas. Así dice la Biblia, hermano. Bueno, ahora veamos la otra parte: sembrar para el Espíritu Santo. Primero, para sembrar para la propia carne. ¿Sí, hermanos? Vamos a Gálatas, el capítulo que estamos leyendo, Gálatas capítulo Gálatas capítulo 6, ¿verdad, hermanos? Sí, Gálatas capítulo 6, versículo 8. La primera parte dice: porque el que siembra para su carne, ya eso lo vimos. Ahora dice: para el que siembra para su propia carne, segará corrupción. Ahora, más el que siembra para el Espíritu, con mayúscula, para referirse al Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu. Hay otras versiones que traducen así, hermanos: el que siembra en el Espíritu Santo. La idea es el que siembra en comunión estrecha con el Espíritu Santo. Esa es la idea. Otra versión traduce: el que siembra para agradar al Espíritu Santo. Otra versión traduce: pero si obedecemos al Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 9.
dice la palabra de Dios, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, con otras palabras, de sembrar para el Espíritu Santo. Porque a su tiempo segaremos lo que sembramos para el Espíritu Santo, si no desmayamos. O sea, que el trabajo espiritual de sembrar para el Espíritu Santo debe ser continuo, mantenido, siempre estar así. No solamente cuando venimos a la iglesia, ahí somos santos, pero salimos de la iglesia y somos los mismos impíos que somos cuando estamos sembrando para la carne. Nosotros debemos sembrar para el Espíritu cuando estamos en la iglesia, cuando salimos de la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando nos relacionamos con la vecindad, cuando hablamos con los demás. Amén, hermanos. Entonces, según Gálatas 6:9, sembrar para el Espíritu Santo es, escúchenme, hacer siempre el bien. Sembrar para el Espíritu Santo es hacer siempre lo bueno, lo correcto, lo recto a los ojos de Dios y de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén, hermanos. Hermanos, entonces hacemos el bien, hacemos lo bueno, guardando los mandamientos de Dios. Vamos a leer en Romanos 13, carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10, Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros a los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Y escuchen, la ley de Dios, como ustedes saben, está expresada en los 10 mandamientos. Ustedes han leído ese pasaje, vuelvan a leer en otra ocasión. Allí está la ley de Dios básica, fundamental, hermanos. Entonces, hacemos lo bueno cuando guardamos los mandamientos de Dios. Entonces, dice la palabra 13, el versículo 8 al 10, ¿no? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento, y esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y si yo amo a mi prójimo, ¿qué dice el versículo 10? El amor no hace mal a quién, al prójimo. El amor no hace mal a ese prójimo que es tu marido. El amor no hace mal a esa mujer que es tu esposa. El amor no hace mal a esos que son tus hijos. El amor no hace a esas personas que son tus padres. El amor no hace mal a esa persona que es tu suegro, tu suegra. El amor no hace mal a esa persona que es tu vecindario, tu vecina. Yo tengo una vecina pero muy difícil, hermanos. Pero he logrado con bondad, hablando con ella, hacer cierta amistad y pedir ciertas cosas, porque estamos pegados, ¿no?, a la casa, que ella hace en su techo de su casa y que nos afecta a nosotros. Yo no me he puesto a gritar, enojado, que quite eso que está allí, es un tanque de agua. No.
Me acerqué, la saludé, le sonreí y le dije, vecina, ¿cómo ha pasado usted? Bueno, estoy bien. Y usted, bueno, gracias a Dios estoy bien, vecina. Vecina, he venido a pedirle un favor. Tenga la bondad de oírme y hacerme el favor. ¿Cuál es, vecino? Que el tanque de agua que está allí, que es grande, está al borde de su techo y en cualquier momento se viene abajo y cae todos en mi casa. Y tengan la bondad, porque estaban trabajando ahí unas personas, de hacerlas un poquito más adentro, le dije. Bueno, vecino, le digo. ¿Saben? Ella no hizo un poquito más allá, sino que creo que hasta allá lo puso. Porque la traté con bondad, sin amargura, sin resentimiento, sin ofenderla. La traté como un cristiano tiene que tratar a su vecino con amor. Cuando no hacemos mal al prójimo, sino solo lo bueno, así estamos sembrando para el Espíritu Santo, hermano. Continuamos. Sembramos para el Espíritu cuando nos vestimos de las virtudes cristianas. Colosenses. Sí, Colosenses capítulo, Colosenses el capítulo 3. ¿Ya? Colosenses 3 del 1, 14 al 16. Colosenses 1, 14. Perdón, hermano. Colosenses capítulo 3, del 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. ¿Listos, hermanos? Leamos. Colosenses 3:12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, aguantándonos unos a otros también podría ser, ¿no? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de qué cosa? De amor. ¿Y qué amor? El amor de Cristo, el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, hermanos, y que no nos puede separar. Y la paz de Dios, que sobrepasa, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Asimismo, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermanos.
Entonces, cuando nosotros nos vestimos de la vestidura que el Espíritu Santo ha confeccionado para nosotros, y uno de los elementos centrales de ese vestido que el Espíritu Santo ha confeccionado para usted y para mí como creyente es el amor. Y entonces, cuando nosotros nos vestimos, hermanos, de los valores espirituales, el amor, la palabra de Dios, dice que mora en abundancia en vosotros. Porque la leemos bastante, porque leemos y meditamos en la palabra de Dios constantemente, hermanos. Y saben, el vestido de la palabra de Dios es necesario hoy día, cuando hay tantos falsos profetas, falsas profetizas, que andan con sueños, que andan con visiones y revelaciones, muchas veces para manipular a las personas con el miedo y tenerlas bajo su control. Hermanos en Cristo, solo la palabra de Dios, que muere en abundancia, nos va a proteger y a salvaguardar de la influencia de las falsas profetizas y los falsos profetas que hoy andan por el mundo, dice Juan. Cuando alguien llega a decirte, a mí el Espíritu Santo me habla, me ha dicho esto y esto y esto, no le creas. Lee la palabra y ve si lo que está diciéndote ese profeta o profetiza tiene respaldo en la palabra de Dios. Si no, rechazan. Y por principio, hoy día la palabra profética más segura es la Biblia. No son seres humanos, no son personas. Y por más que te digan, Dios me ha dicho esto para usted o para ti, no le crean. Crean lo que la palabra de Dios le dice. Entonces, un vestido que debemos ponernos, otro elemento del vestido que el Espíritu Santo ha confeccionado para nosotros, primero el amor y después la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Amén, mi hermano. Sembramos para el Espíritu cuando andamos de día. Es una figura, ¿verdad? Para hablar de la pureza, de la limpieza, de la santidad personal. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 y leemos los versículos 12 y 14. La noche está avanzada, dice Pablo. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz o de la santidad. Andemos como de día, es decir, andemos en santidad. ¿Y cómo son los que andan como de día? En santidad, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de quién? Del Señor. ¿Y cuál Señor? Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de vuestra propia carne. Aquí hay una enseñanza, hermano. Solo cuando andamos vestidos de Cristo, que andamos de día en santidad, la santidad de Cristo,
no vamos a proveer para los malos deseos de nuestra carne. Los malos deseos de nuestra carne están todavía en nosotros, porque el mal mora en nosotros, pero no les hacemos caso, no los contentamos. ¿Por qué? Porque estamos vestidos ¿de quién? De la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Sembramos para el Espíritu cuando somos santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Primera carta de Pedro. Sí, leamos en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro leemos en el capítulo 1 y versículos 14 al 16. Primera carta de Pedro 1, 14 al 16. Dice Pedro, primera de Pedro 1, 14, como hijos obedientes. Y hermanos, los hijos obedientes son los que hagan en el Espíritu, son los que siembran para el Espíritu. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos de la propia carne, ¿no? Del propio pecado, que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no nos habíamos convertido a Cristo, cuando Cristo no vivía en nuestro corazón, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Y quién es el que nos llamó? Dios. ¿Y nos llamó a qué? A ser santos, a sembrar para el Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, noten, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo en toda mi manera de ser vivido. Sembramos para el Espíritu cuando amamos a nuestros enemigos, hermanos. Y según Romanos, el enemigo es el que nos hace daño, el que nos hace mal. Y a este enemigo, ¿cómo debemos tratarlos? Mateo, capítulo 5. Mateo, el capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo 5, 43. Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y entiendan esto, en este contexto, amarás a tu prójimo, al que es israelita, y aborrecerás a tu enemigo, al que no es israelita. Esa es la mentalidad en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo hoy, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Con qué propósito? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? La exhortación del Señor. Sed, orden, mandato. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre, ya vimos anteriormente, hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. No hace acepción. Por más malos que sean, los trata con misericordia. Y así debemos ser nosotros sus hijos. Sin hacer acepción de personas. Si es nuestro enemigo, debemos amarlo, haciéndole el bien y procurando lo bueno para él o para ella. Hermanos, sembramos para el Espíritu cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Por favor, abran en Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 22 al 23. Hermanos, vean, desde el versículo 19 hasta el 21, el apóstol Pablo ha escrito sobre cuáles son las obras de la carne. ¿Ya? Luego, a partir del versículo 22, el apóstol Pablo nos habla cuál es el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben lo que quiere decir aquí? Que cuando uno anda sembrando para el Espíritu y tiene el fruto del Espíritu, la ley de Dios no nos condena. Porque la ley condena al que infringe la ley, al que hace lo malo. Y si usted anda con el fruto del Espíritu, porque siembra para el Espíritu, la ley no tiene nada en contra suya. Esa es la idea, hermanos. Pero hermanos, aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos sembrar para el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo? A ver, hermanos, vamos a leer en Gálatas. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 18 en primer lugar. ¿Qué dice Gálatas 5, 18? Pero si sois guiados por el Espíritu Santo. Entonces, podemos sembrar siempre para el Espíritu cuando somos guiados, dirigidos en todo nuestro vivir por el Espíritu Santo que hemos recibido cuando nos entregamos a Cristo. Dice la palabra de Dios que los que son guiados, conducidos, dirigidos por el Espíritu Santo, estos, y solo estos, y únicamente estos son hijos de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Y tal vez usted está diciendo, y pastor, ¿dónde dice eso? Abra su Biblia en Romanos, capítulo 14. Leemos, hermanos, Romanos, porque todos, sin dejar afuera ninguno, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, ¿cuál es su condición? Estos son, ¿qué cosa? A ver, los que tienen su vida abierta,
Estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, porque son guiados en todo su vivir por el Espíritu Santo, entonces están sembrando para el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Leemos también en Romanos, en 5:18, sí leemos, Gálatas 5:18, por favor. Gálatas 5:18. El versículo 16, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No sembréis para vuestra carne. Aquí hay dos cosas, hermanos. Versículo 18, ser guiados por el Espíritu Santo. Versículo 16, andad en el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu Santo, entonces no vamos a satisfacer las obras de la carne, sino que vamos a sembrar para el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, insisto en esto. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo y así andamos en el Espíritu Santo, entonces somos fortalecidos por el poder de Cristo y entonces podemos sembrar siempre y siempre y eternamente siempre para el Espíritu Santo. La clave entonces, hermano, es ser guiados, controlados, dirigidos en todo nuestro vivir por el Espíritu Santo y así andar en comunión con el Espíritu Santo. Y es entonces cuando vamos a sembrar solo y solo para el Espíritu Santo. Bien, volvamos a nuestro texto, Gálatas 6:8. Abran el texto, hermanos, porque aquí vamos a hacer el último punto del sermón. Gálatas 6, versículo 8. Listos, hermanos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Y el tercer punto lo titulo así: consecuencias inevitables por la clase de siembra que hagamos nosotros. ¿Cuál es la consecuencia inevitable para el que siembra para su propia carne? Que dice Gálatas, el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Otra versión traduce: el que siembra en los malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, al pecado que mora en él o en ella, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. Amén. Leamos en esta relación en Romanos 8. Sí, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 13. Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no al mal, no a los malos deseos que están en tu corazón, en tu vida. Deudores somos, no a la carne.
para deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, hermanos. Porque si vivís conforme a la carne o conforme a tus malos deseos, a tus pecaminosos deseos, a tus malos deseos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El que siembra para su propia carne cosechará corrupción, cosechará muerte, cosechará destrucción, cosechará lágrimas, pérdidas, de las que nunca podrá recuperarse a veces, hermanos. Y todo esto es una cosecha eterna, hermanos. Mientras se viva aquí, se disfruta esa cosecha mala. Y cuando salga de aquí al más allá, igualmente, la muerte eterna, la condenación eterna. ¿Cuál es la consecuencia inevitable para el que siembra para el Espíritu Santo? Volvamos a Gálatas 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción y muerte. Más, el que siembra para el Espíritu, o sea, para el Espíritu Santo, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Dice una versión, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que, hermanos, los que siembran para el Espíritu tienen la cosecha de vida eterna. Ellos vivirán eternamente en el cielo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, disfrutando de una vida eterna de gozo, de paz, de bienaventuranza que son eternas. Una vida sin lágrimas, una vida sin muerte, una vida sin llanto, una vida sin clamor, una vida sin dolor por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque sembró siempre para el Espíritu Santo. Hagan el favor de abrir su Biblia en Gálatas 6 y leemos el versículo Gálatas 6 y el versículo 7. Estos hermanos abran su Biblia y creo pongan sus ojos en el versículo 7 de Gálatas capítulo 6. ¿Listos, hermanos? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice una versión, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Usted y yo no podemos burlarnos de Dios Santo. Lo que usted y yo sembramos en cuanto a vivir y conducta,
eso también cosecharemos. Si usted y yo sembramos para nuestra carne, para el pecado que mora en nosotros, para hacer lo malo, cosecharemos inevitablemente corrupción, cosecharemos muerte espiritual, muerte eterna. Viviremos muertos siempre en el tiempo aquí en la tierra y viviremos muertos también en el más allá. La muerte segunda en el infierno será nuestra cosecha. Un lugar donde haremos compañía al diablo, al falso profeta, y en donde seremos atribulados día y noche por los siglos de los siglos, por haber sembrado para nuestra carne, para nuestros malos deseos, por haber andado haciendo el pecado en todas sus formas, de cualquiera de sus formas. Más, si usted y yo sembramos para el Espíritu Santo, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cosecharemos vida eterna. Si usted y yo sembramos para agradar al Espíritu Santo, porque somos guiados por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu Santo, cosecharemos vida. ¿Dónde? Vida eterna en el cielo. ¿En compañía de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo una pregunta final para usted. Para usted que está en este lado izquierdo mío, el que está en el centro y también los que están a la derecha. ¿Qué clase de siembra está usted haciendo? Le vuelvo a preguntar, ¿qué clase de siembra está usted haciendo? Le pregunto, ¿está usted sembrando para su carne? ¿Está usted sembrando para el Espíritu Santo? Recuerde, si usted siembra para su carne, cosechará inevitablemente corrupción, muerte temporal y muerte eterna. Bien, si usted siembra para el Espíritu Santo, su cosecha será vida eterna. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Sembrar para la propia carne o sembrar para el Espíritu Santo? ¿Cuál es la mejor decisión? La mejor decisión para usted y para mí es sembrar siempre, siempre y siempre y eternamente siempre para el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pues haciendo usted y yo esto, usted tendrá una cosecha bendita y eterna. La vida eterna con Dios en el cielo. Le exhorto en el nombre del Señor, siempre pues para el Espíritu Santo, siempre, siendo guiado por el Espíritu Santo y andando en el Espíritu Santo, para su bien, su bienaventuranza, su felicidad temporal, mientras vive en esta tierra, y para su bien, dicha y felicidad eternamente en el cielo. Que Dios lo guíe a usted y a mí a ser sembradores para el Espíritu Santo. Es la mejor decisión que podemos tomar mientras vivimos en esta tierra. Yo digo con todo mi corazón,
Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido en este día, porque el Espíritu Santo sea obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cantar el himno número 293. Quiere siempre por Jesús vivir y ser de pie. Póngase de pie, por favor. Quiere siempre por Jesús vivir y ser de pie, y en las sendas de caminar con Él. Quiere serte libre de tu vida mal y cruel, y haga en ti su voluntad. Jesús te hará lo que tú mereces, su sangre tu alma puede emblanquecer, su amor te llenará de buena sed, de gozo tras su voluntad hacer. Quieres que te ayude a dominar a Satanás, quieres darle todo y recibir su paz, quieres que te salve para no caer jamás, y haga en ti su voluntad. Jesús te hará lo que tú debes ser, su sangre tu alma puede emblanquecer, su amor te llenará de buena sed, que gozo tras su voluntad hacer. Quieres ser su reino para siempre disfrutar, y en tu lucha todas lo poder probar. En la viña del Señor quieres trabajar, y haga en ti su voluntad. Jesús te hará lo que tú debes ser, su sangre tu alma puede emblanquecer, su amor te llenará que puedas ser, de gozo tras su voluntad hacer. Padre Celestial, hermano mayor de nosotros, Jesucristo, y bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, muchas gracias, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros y con nosotros, no solo en este culto, sino siempre. Padre Celestial, te pido que los que andan en caminos que no son caminos santos, que andan sembrando para su propia carne, o que esta palabra tuya les abra los ojos, para que se den cuenta que han hecho una mala decisión y que van a la perdición eterna. Y a los que han tomado la decisión de seguir a Cristo, de sembrar para el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los fortalezca, para que con más firmeza, más resolución, todos los días, en toda relación, en todo lugar, anden sembrando para el Espíritu Santo, disfrutando desde ya de la vida eterna y disfrutar la vida eterna en el cielo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Que no endurezcamos nuestros corazones para seguir sembrando para la carne, porque esto nos hace daño ahora y por toda la eternidad en el más allá. Que tengamos temor de Dios, que respetemos profundamente a Dios, no sembrando para nuestra carne, sino sembrando para el Espíritu Santo. Y de esa manera te honremos, Padre, y te llenemos de gozo por vernos
viviendo como verdaderos hijos tuyos, sembrando para el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, Jehová, fortalézame. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Mismo de tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Mismo de tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno, que será alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente, ¿qué dice? Amén. Amén. ¿Qué más? Gloria a Dios. ¿Por qué tiempo? Toda la eternidad. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos han acompañado en este culto. Queremos invitarle para el día miércoles a las 7 de la noche para el culto de estudio bíblico por esta misma red social de Facebook, y el próximo domingo 10:50 de la mañana el culto devocional. Dios le bendiga.